La Fiscalía del Estado de Minnesota en Estados Unidos elevó a homicidio en segundo grado la acusación contra Derek Chauvin, el ex policía que puso su rodilla en el cuello de George Floyd y quien pocos minutos después falleció. También fueron emitidas órdenes de arresto contra los otros 3 oficiales presentes en el lugar de los hechos. La familia de la víctima no se muestra satisfecha con esta decisión. Chile registró 87 víctimas diarias por COVID-19, rompiendo su récord diario de fallecidos. Por este motivo, el Ministerio de Salud de Chile anunció la extensión de la cuarentena obligatoria en la región metropolitana de Santiago y en la ciudad de Iquique, en el norte del país, hasta el 12 de junio. Tenemos un reporte desde la capital chilena. Italia reabrió sus fronteras dentro de la Unión Europea y también reactivó parcialmente el sector turístico. Varias familias italianas protagonizaron en las terminales aéreas emotivos reencuentros tras semanas de aislamiento. Alemania también anunció que permitirá los viajes dentro de la Unión Europea a partir del 15 de junio. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos hasta ahora. Keith Ellison, el fiscal general del estado de Minnesota en el norte de Estados Unidos, endureció sus cargos contra Derek Chauvin, el ex policía que fue grabado poniendo su rodilla en el cuello del ciudadano George Floyd, quien pocos minutos después falleció. El fiscal también incluyó en la acusación a los otros 3 exagentes que estaban allí en el lugar de la escena donde fue grabado estos 3 policías y que ya fueron también apartados de sus cargos. Los nuevos cargos legales implican penas de cárcel y en algunos casos hasta la cadena perpetua. Marina Sardiña tiene los detalles en el siguiente informe. Endurecen los cargos contra Derek Chauvin, el ex policía que clavó su rodilla en el cuello de George Floyd durante casi 9 minutos, provocándole la muerte. Primero, hoy presenté una queja enmendada que acusa al ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd. Creo que las pruebas de las que disponemos ahora apoyan la acusación más grave de asesinato en segundo grado. El nuevo cargo implica pena de cárcel y en algunos casos cadena perpetua. Los otros 3 oficiales implicados en la muerte del afroamericano también fueron imputados. El fiscal del condado de Hennepin, Michael Freeman, y yo hemos presentado una denuncia en la que se acusa a los agentes de policía, Quang Leng y Tao, de ayudar e instigar a cometer un asesinato en segundo grado, un delito grave. Sin embargo, la familia de Floyd exige penas mayores para los exagentes. Por eso la familia pide cargos de asesinato en primer grado contra el oficial Chauvin por poner la rodilla en su cuello. E igualmente importante es el hecho de esas otras 2 rodillas en su espalda. La respuesta militar del presidente Donald Trump generó tensiones con el secretario de Defensa, Mark Esper, que rechazó el despliegue del ejército para contener las manifestaciones. La opción de utilizar la fuerza de servicio activo en una función de aplicación de la ley solo debería utilizarse como último recurso y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo la invocación de la ley de insurrección. Sin embargo, en un cambio abrupto, Esper revocó este miércoles la decisión del Pentágono de enviar de vuelta a las bases a unos 200 soldados desplegados en la capital. Vamos a saludar a Guillermo Pacheco, él es consultor en temas de seguridad y defensa internacional, también es profesor de la Cátedra de Asuntos de Seguridad y Defensa, Geopolítica y Relaciones Internacionales. Muy buenas noches, señor Pacheco, gracias por estar con nosotros en France 24. Y vemos que los policías implicados en este caso de la muerte de George Floyd han recibido unos cargos, incluso les han imputado otros cargos el día de hoy. Pero ¿qué tanto avanzará esto en materia legal en Estados Unidos si están amparados por la ley de la inmunidad calificada que pues usted podrá explicarnos de qué se trata? Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Mira, lo que tenemos que tener en cuenta aquí que la aplicación de la ley es muy distinta a lo que se conoce en muchos países. Tú muy bien lo acabas de explicar muy bien. Y aquí a los policías se les tiene un caso especial. Y normalmente han sido muy difíciles los casos cuando está envuelto un policía en medio de alguna detención y lamentablemente así ha sido. Y recordemos, digamos, para hacer memoria de cómo se han utilizado y llegado a utilizar otras cosas, en el caso del policía fue en 1992 en Los Ángeles con la muerte de Rodney King también. Entonces yo creo que cuando nosotros no podemos entender esa lógica es cuando surge el tema de la ley. Entonces,
lo que acaban de hacer en Minnesota es exactamente ponerlos frente a los tribunales, y vendrá el tribunal de acuerdo a esa excepción establecida para determinar cómo los van a juzgar y poderlo llevar incluso hasta homicidio en primer grado, Sí. si fuese el caso. Entendiendo ya entonces esta excepción y que van como a una jurisdicción especial para ser juzgados allí por la justicia, ¿cómo entender entonces que en Estados Unidos, que es el país de las libertades y de los derechos de los ciudadanos, exista precisamente una ley que ampara a la fuerza pública y a los funcionarios del gobierno para estos casos en donde claramente están violando derechos fundamentales de los ciudadanos? Sí, como te digo, lo que pasa es que el tipo de ley que tiene Estados Unidos no se basa en una legislación establecida, sino se basa en previos y determinados casos. Por eso es que aquí normalmente cuando existe un caso es caso tal de acuerdo a tal caso anterior. Entonces cuesta mucho entender esto, y como tú muy bien dices, siendo un país donde país de las libertades, no es que aquí no vaya en contra de esas, digamos, de juzgar a aquellos que violan esas libertades. Está muy bien establecido. Lo que pasa es que el tipo de legislación y la manera en que es aplicada la justicia cuesta a veces entender, pero no quiere decir que no se le aplique a aquellos que violan esa libertad establecida desde la Constitución, igual a todas estas leyes posteriores. Queda claro, señor Pacheco. Quiero preguntarle también por ese distanciamiento que hay entre el jefe del Pentágono y la Casa Blanca. El secretario de Defensa, Mark Esper, rechazó el despliegue de la Guardia Nacional para frenar estas protestas en diferentes ciudades de la Unión Americana. ¿Qué autoridad tiene entonces el presidente Donald Trump para cumplir sus amenazas de invocar la llamada ley de insurrección, y qué consecuencias entonces tendría si lo hace? No, mira, consecuencias ninguna. La ley de insurrección de 1807 le da toda la potestad al presidente. El secretario de Defensa es un funcionario político que tiene la opción, como lo hizo, se pudo ver, que él dijo: no estoy de acuerdo en que se utilice como se ha utilizado. Él lo puede hacer, y creo yo que lo que está ejemplificando el secretario Esper es esa relación político-militar, que aquí en Estados Unidos se define como relaciones civiles militares, pero es la político-militar, y es lo que siempre he mantenido yo respecto a que un político sea un secretario o un ministro de defensa, porque el secretario Esper lo que está mostrando es una libertad en poder expresar que no está de acuerdo en el uso de la fuerza, pero la ley le da toda la potestad al presidente para poderlo usar, entendiendo que existe esa ley y el posse comitatus. Por eso es que aquí las cosas se manejan, y el presidente el presidente lo usó a las fuerzas aquí en D.C. Recordemos que el Distrito de Columbia es diferente, y se usaron aquí, pero frente a todos los demás estados son los gobernadores los que tienen esa potestad. Exacto. Señor Pacheco, muchas gracias por esta explicación, esta aclaración para nuestros televidentes en France 24. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hacer una actualización de las cifras a nivel mundial relacionadas con la pandemia del COVID-19. Al día de hoy hay 6.390.000 personas contagiadas en todo el mundo, 2.771.084 personas se han recuperado y 383.226 personas han fallecido. Los países con el mayor número de casos en su orden son Estados Unidos a la cabeza, luego sigue Brasil, Rusia, Reino Unido y España. Y también Chile registró un nuevo récord de 87 víctimas diarias por el COVID-19. Según las autoridades de ese país, hay más de 1.200 personas conectadas a respiradores mecánicos, y de ellas 339 están en estado crítico en todo el territorio nacional. Es por este motivo que el Ministerio de Salud de Chile extendió la cuarentena hasta el 12 de junio para 38 comunas en la región metropolitana de Santiago y también para la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá, en el norte del país. Vamos a conversar con Patricia Luna, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Santiago, para conocer más detalles. Buenas noches allí en Santiago, Patricia. ¿Y cuáles son los detalles que da el gobierno y cuál es la situación que se está viviendo allí con este aumento de las cifras en las últimas 24 horas?
Pues como bien decía Santiago, hoy se registró una cifra récord de personas fallecidas, 87 personas, porque se incluye un nuevo criterio en el que se añaden también las personas cuyo PCR estaba todavía pendiente de conocerse el resultado. Esto ha incrementado el número de personas fallecidas y también se registra un alto número de contagios diarios. Hoy tuvimos 4.942, bordeando los 5.000. Eso sitúa al país en un total de más de 113.000 casos y 1.275 fallecidos. Se cumplen exactamente 3 meses hoy de que se registrara el primer caso de coronavirus en Chile. Las cifras son alarmantemente altas, especialmente en el mes de mayo, y también la ocupación hospitalaria se registra en la región metropolitana, que concentra más del 80% de los casos. Oficialmente se sitúa en el 97%, mientras que en el resto del país está en un 88%. Cifras preocupantes cuando se decide extender la cuarentena durante una semana más, al menos en Santiago. Gracias, Patricia, por este reporte desde la capital chilena. Nos vamos ahora hasta Italia. Este país abrió sus fronteras con la Unión Europea en un intento por impulsar uno de los sectores más golpeados en ese país por la pandemia, el turismo. Varias familias protagonizaron emotivos reencuentros en los aeropuertos del país después de estar varias semanas confinadas. Esfuerzos similares se han visto en todo el continente europeo, donde diferentes lugares turísticos han comenzado a reabrir sus puertas y a recibir turistas. Alemania, por su parte, también anunció que levantará las restricciones de viaje dentro del continente europeo a partir del 15 de junio. Mar Romero nos cuenta más en su informe. Con las puertas del icónico Coliseo de Roma abiertas, los italianos aprovecharon para visitarlos sin turistas antes de que las fronteras del país reabrieran el 3 de junio. Aprovechamos el hecho de que todavía no hay turistas extranjeros y me apresuré a comprar entradas tan pronto como pude. Los viajes internacionales pararon durante la crisis, con un costo de 74.000 millones de euros globalmente en los 3 primeros meses del año. La Organización Mundial del Turismo predice que el turismo internacional podría desplomarse en un 80% este año, un golpe devastador para las economías de varios países europeos. Pero ahora hay esperanzas de salvar al menos parte de la temporada de verano. En toda Europa, los monumentos y lugares turísticos vuelven a la vida poco a poco. En Países Bajos, el Museo Van Gogh y el Rijksmuseum en Ámsterdam dan la bienvenida de nuevo a los visitantes, bajo ciertas condiciones. Hemos limitado severamente el número de personas que pueden entrar a la vez. Son 25 personas cada cuarto de hora, 100 personas por hora, y tienes que reservar en línea. Por ahora todo va bien y agotamos las entradas. En España, las playas vuelven a estar abiertas, a pesar de que siguen inaccesibles para turistas extranjeros aún durante varias semanas. La mayoría de países europeos esperan reabrir sus fronteras alrededor del 15 de junio. Pero España todavía esperará hasta el 1 de julio. Y ampliación de estas y otras noticias también las puede encontrar en nuestra página web france24.com. Demos un vistazo a lo que tenemos publicado a esta hora. Saludo Privacidad, un debate a la luz de las apps en el rastreo del COVID-19. Es nuestra nota de apertura en la página web. Con esto llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Siga con nuestra programación. Feliz noche.